escribimos ahí esa función y vamos a realizar el análisis de esta con lo que nos piden por ahí. Entonces, por ejemplo, nos están preguntando por el dominio. Recordemos que el dominio se lee en el eje X de izquierda a derecha. Que recordemos que el dominio son las X de la función. Entonces, vean que aquí esta función trae aquí una flechita. Luego aquí también trae otra flechita. ¿Qué me dicen esas flechitas? Que la función sigue y no se detiene, sigue hasta infinito. Ahí sigue en ese recorrido hasta infinito. Eso es lo que me dicen esas flechitas por ahí. Ok. Veamos también que la función, vamos a ver. Veamos ahí que la función, bueno, viene de infinito. A ver, viene desde infinito, que vimos la flechita de izquierda a derecha, leyendo de infinito negativo. Y vean que hasta aquí hay dibujo. Hay un pedacito ahí que no aparece dibujo. Entonces esta función está en dos partes ahí por separado. Entonces vean que aquí desde menos infinito hasta el menos 2 hay dibujo de la función. En esta parte de aquí vean que no hay dibujo, entonces esta parte no puede ser parte del dominio. Luego la función vuelve a empezar aquí en 1 y sigue hasta infinito por esta flechita. O sea, en toda esta parte del dominio sí hay función, sí hay dibujo de la función, y en toda esta parte que ya habíamos marcado. Entonces el dominio hay que escribirlo en dos pedacitos. Desde menos infinito hasta el menos 2, que es el primer pedacito. En menos 2 va a ir cerrado, porque vean que el puntito que está en dirección del menos 2 es relleno. Y vamos a unirle, esta U significa unión del otro pedacito del dominio, que es de 1 abierto, porque vean que en 1 el puntito que está en dirección del 1 está sin rellenar, entonces es abierto, hasta infinito positivo. El abierto, en infinito siempre va abierto, y no importa si ponemos el más antes del infinito o no, o lo ponemos después, no afecta. Entonces ya tenemos el dominio de esa función. Vamos con el ámbito de esa función. El ámbito se lee en el eje Y. ¿Ok? Entonces es desde el punto más alto, desde el punto más bajo, empezamos de abajo hacia arriba, hasta el punto más alto. Pero si vemos en el dibujo, vean que en esta parte, con respecto a Y, no hay gráfica de la función. Entonces esto quiere decir que la función está también en dos pedacitos. Sería desde menos infinito, por esta flechita de aquí, desde menos infinito, viene aquí hay función y llega hasta el 1. Luego pega un brinquito, empieza en 2 y sigue hasta infinito positivo. ¿Por qué hasta infinito positivo? Porque aquí hay una flechita, eso sigue subiendo, subiendo, subiendo. Entonces también tenemos que ponerlo en dos partes. Desde menos infinito hasta el 1, en 1 va cerrado porque nos vamos al puntito que está en dirección del 1 y está relleno. Luego le unimos el otro pedacito que empieza en 2, vean que estamos analizando en la Y, hasta el infinito positivo. Ok, ya ahí tenemos el ámbito de dicha función. Vamos ahora con imágenes y preimágenes. Recordemos que en esta parte necesitamos acordarnos que las imágenes son Y y las preimágenes son X. Entonces aquí nos preguntan por una preimagen, o sea, nos están preguntando por un X. Para poder encontrar ya sea un X o un Y, tienen que darnos el otro número. En este caso sería la Y. Si me piden que encuentre la X, tienen que darme la Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al eje Y y buscamos el 2. ¿Okay? Ahí está el 2. Nos vamos a ir
hacia el dibujo de la gráfica de forma horizontal para ver si ese 2 choca con algún punto de la gráfica. Entonces vean que si nos vamos hacia la derecha, ese puntito que está sin rellenar me deja pasar y no toca a la derecha, y si me voy a la izquierda tampoco choca con la función. ¿Qué quiere decir? Que este 2 no tiene preimagen, porque no se relaciona con ningún elemento. Vamos con la D. La D dice la imagen, ok, me están pidiendo un Y, quiere decir que 0 es un X. Entonces yo voy a 0 en X, que está aquí en el origen, me voy hacia arriba para ver si choca con la gráfica y hacia abajo para ver si choca con la gráfica, y tampoco. Aparte, si analizamos el dominio, para que un número tenga imagen tiene que estar en el dominio, y vean que en el dominio el 0 no está, entonces tampoco. No tiene porque no es parte del dominio. Bien, vamos a ver dónde la función es creciente, decreciente o constante. Recordemos que para esta parte de los intervalos de monotonía, que es donde crece, donde decrece o donde es constante la función, una función es creciente si vamos de izquierda a derecha y el trazo va hacia arriba, creciente. Si va el trazo hacia abajo es decreciente, y se va en forma horizontal es constante. ¿Okay? Entonces vamos ahí. Vamos a analizar de izquierda a derecha. Entonces vean que si yo empiezo de la izquierda, aunque esta tenga una flechita hacia abajo, yo me voy de izquierda y el trazo que hacemos, aquí va hacia arriba. ¿Dónde paro? ¿Dónde dejo de subir? Ahí. Entonces, aquí va a ser, llega hasta menos 4, ¿y dónde empezó? Empezó en menos infinito, porque en toda esta parte la función lo que hace es subir si yo voy de izquierda a derecha. Entonces, esa parte es creciente porque va subiendo, entonces vamos a ir agregándolo de una vez, desde menos infinito hasta el menos 4. Aquí siempre van a ir abiertos, en eso no vamos a tener que fijarnos si es abierto o cerrado. Queda en menos 4, voy a seguir analizando el dibujo. Ok, ahí vean que voy en forma horizontal y ahí termino. Esa partecita desde el menos 4 hasta el menos 2 es constante porque va en forma horizontal. Entonces constante sería desde el menos 4 hasta el menos 2. Y seguimos analizando, nos hace falta ahí solo un pedacito. Entonces ahora vamos a empezar en 1. Recuerden que la respuesta se da con el eje X, entonces voy aquí de izquierda a derecha, el trazo va hacia arriba y ahí la flechita me dice que es hasta infinito. Entonces en toda esta parte la función crece. Entonces tenemos que agregar aquí otro intervalo en creciente que va desde el 1 hasta infinito positivo. ¿Hay alguna parte de la función que sea decreciente? No. Entonces en ese caso en la decreciente no podemos anotar nada. Bien. Máximos y mínimos, ok. Máximos y mínimos serían absolutos, es el punto que está más arriba o el punto que está más abajo en la función. ¿Qué problema, digámosle, para calcular máximos y mínimos tenemos aquí? Las flechitas. Porque esa flechita, como me dice que va hacia arriba, yo no voy a saber, o hacia abajo, no voy a saber cuál es el punto más alto o cuál es el punto más bajo. Entonces aquí, máximos y mínimos absolutos no se puede determinar. O sea, porque no puedo decirlo como es. Bueno, aquí están bien. En mínimo igual, no se puede determinar. Bien, los ceros, ok, ¿qué son los ceros de la función? Los ceros es donde esa función choca con el eje X. Entonces aquí en este pedacito es donde choca con el eje X. Aproximadamente ese punto es como menos 4,3, 4,5 que hayan puesto ahí. Más aproximado creo que es como 3,4.
ese es el 0. Se puede escribir de esa forma o lo podemos escribir como par ordenado. Menos 4,0. 4.3,0. Cualquiera de las dos formas, correcto. Vamos con el K y el L. Cuando viene f mayor a 0, ahí nos están preguntando en qué intervalos la función es positiva. Y si me dice que f de x menor a 0, lo que me están preguntando es en qué intervalos la función es negativa. Entonces recordemos, aquí vamos a tener como referencia el eje x. La parte de la gráfica del dibujo de la función que esté dibujada hacia arriba del eje x va a ser positiva, y la parte de la gráfica que esté dibujada hacia abajo del eje x va a ser negativa. Ok, entonces vamos a analizar. Esta parte, desde menos infinito hasta este puntito ahí, que es el menos 4,3, está dibujado hacia abajo del eje x. Quiere decir que ese intervalo es negativo. ¿Dónde empieza? Bueno, empieza en menos infinito, abierto, y llega hasta ese puntito donde choca con el eje, que es el menos 4,3. Como ese puntito está sobre el eje x, aquí tiene que ir abierto. ¿Por qué? Veamos en el 0, menos 4,3 se relaciona con 0. Y el 0 no tiene signo. O sea, no es ni positivo ni negativo. Entonces no lo podemos incluir ni en la parte positiva ni en la parte negativa. Vean que yo estoy analizando dónde crece y dónde decrece en el eje x. O sea, en cuáles x la función o las imágenes son negativas. Eso es lo que me dice esta parte. Entonces, desde menos infinito hasta menos 4.3, la función es negativa porque se dibuja hacia abajo del eje x. Y si seguimos analizando el dibujo, vean que la otra parte que empieza ahí en menos 4,3 y termina en 2, y el otro pedacito que empieza en 1 y termina en infinito, están dibujados para arriba del eje x, o sea que son positivas. Entonces sería abierto en menos 4,3, voy a poner punto 3 para no enredarnos ahí con la coma, 4,3 porque está en el eje x. Entonces lo que les decía hace un rato, el 0 no tiene signo, entonces tenemos que dejarlo ahí, hasta el menos 2. En este caso el menos 2 tiene puntito relleno, lo que me dice que está cerrado. Entonces aquí está cerrado y tengo que unirle el otro pedacito que también es positivo, que empieza en 1, abierto, porque aquí está abierto, hasta infinito positivo. Está más infinito, infinito positivo, y en infinito siempre va abierto. Y ahí ya tenemos donde la función es positiva y negativa. Ok, vamos con saber si la función es inyectiva o no. Bueno, para esto, recordemos que la función es inyectiva si todos los x se relacionan con solo un número en y. Entonces, viéndolo de esa manera, o más bien analizándolo de otra forma, sería que el eje en valores en y no se pueden repetir números. Entonces, pero como vemos en una gráfica si el y se está repitiendo, entonces lo que vamos a hacer es irnos desplazando por el eje y con un lápiz, un lapicero, una regla, la ponemos en forma horizontal y nos vamos a ir moviendo. Si esa línea, ese lapicero, esa regla que usamos en el dibujo de la gráfica, no hay que contar los ejes, entonces en el dibujo de la gráfica choca en 2 puntos o más, la función no es inyectiva. Entonces vean, ahí voy subiendo, va solo en una parte, va ahí chocando en una parte. Cuando llego aquí, vean ahí, tal vez se nota un poquitito más viendo los puntitos. Vean que aquí está chocando y aquí también. ¿Qué quiere decir eso, que choquen 2 puntos? Que este 1 se está repitiendo. ¿Por qué? Porque ese 1 se relaciona con el menos 2 y también se relaciona con el menos 4. O sea, estamos repitiendo un número en y. Y si se repiten números en y, la función no es inyectiva. Entonces, para analizar gráficas en cuanto a si es inyectiva o no, con una regla, un lápiz o lapicero, vamos
de forma horizontal, lo acomodamos en el dibujo, vamos pasando por el dibujo de la gráfica y si choca en 2 o más puntos, no es inyectiva. Si va solo chocando con el dibujo de la gráfica en un puntito nada más, ahí sí podríamos marcar que sea inyectiva. Entonces hay un análisis de otra función que es diferente a tal vez algunas que hemos visto. En el caso de las funciones hay muchas gráficas de muchas funciones, entonces hay que ir entendiendo qué es cada cosa para poder analizar.